Bueno, la monitoría de hoy básicamente fue sugerida por el doctor Amariz, que es acerca de un tema que nosotros tratamos, los que, bueno, estábamos aspirando a ser monitores de fisiología. Y digamos, el tema que nosotros teníamos que tratar era el de los fundamentos biofísicos de la fisiología humana. Entonces, nosotros lo que hicimos fue básicamente buscar cuáles eran esos elementos biofísicos que eran necesarios para poder entender fenómenos fisiológicos e incluso también fenómenos que eran patológicos. Vamos a volarnos esto. Entonces, vamos a empezar hablando de el sistema cardiovascular con respecto a lo que tiene que ver con la circulación. He recordado que es necesario empezar estas charlas diciendo que debemos partir de una noción fundamental. Esa noción fundamental es que las estructuras o los componentes de los sistemas del cuerpo humano tienen ciertas características biofísicas, llámese una pared más delgada, una pared más gruesa, que están ahí o que existen para ejercer una mayor resistencia, una mayor presión y que por ende eso va a aumentar la velocidad del flujo, que a la postre pues son necesarias para que esos mismos componentes puedan cumplir una función determinada, para que puedan suplir aquellas necesidades del organismo. Si nosotros detallamos los componentes de la circulación, nosotros sabemos que las arterias transportan sangre con una presión alta hacia los tejidos, razón por la cual tienen paredes vasculares fuertes y flujos sanguíneos que tienen las arteriolas, que recuerden que son los vasos de resistencia, son las últimas ramas del sistema arterial y que van a actuar controlando el flujo a través de los cuales se va a liberar la sangre a los capilares. ¿Cuál es la característica que tienen las arteriolas? Que tienen unas paredes vasculares que son fuertes, que pueden cerrarlas por completo, que incluso pueden relajarse, dilatando varias veces los vasos con los que terminan alterando pues, el flujo sanguíneo en cada lecho tisular en respuesta a sus necesidades. Luego de esto vienen los capilares. Los capilares se encargan del intercambio de líquidos, de nutrientes, de electrolitos, hormonas y otras sustancias que se encuentran en la sangre y en el líquido o en el líquido intersticial. Entonces, para poder llevar a cabo toda esa función, ellos tienen paredes que son finas y tienen poros a nivel de sus paredes. Son poros bastante pequeños y son permeables al agua y a otras moléculas pequeñas. Luego de los capilares vienen las vénulas. Las vénulas recogen la sangre proveniente de los capilares y forman posteriormente, a medida que van, digamos, de forma gradual van formando venas gruesas, venas de mayor tamaño, que actúan transportando la sangre de las venas, perdón, de la sangre que es arterial al corazón. Entonces, como vemos, la presión del sistema venoso, bueno, antes de hablar de la presión del sistema venoso, aquí lo que nosotros estamos viendo son los diferentes componentes o los diferentes segmentos, digámoslo de esa forma, del sistema circulatorio. Estamos viendo que hay un 84%, perdón, estamos viendo que hay un 64%, perdón, de sangre a nivel de las venas, de las vénulas, que hay un 64% a nivel venoso y que hay un 9% a nivel pulmonar y un 7% a nivel cardíaco. Y vemos que en los capilares únicamente es del 7%. Y esto es un dato que es bastante interesante porque a pesar de que los capilares, fíjense que los capilares, a pesar de que tienen la función más importante de la circulación, porque ellos son los que van a estar intercambiando nutrientes, sustancias, tienen un volumen de sangre muy bajo. Esta imagen que está acá está haciendo referencia a la superficie transversal o la superficie transversal vascular. Si nosotros colocáramos todos los vasos sanguíneos, por ejemplo, aquí estamos viendo la aorta, ¿cuál es la superficie transversal que tiene? Si colocáramos todas las arterias una al lado de la otra, esta sería la superficie corporal de las arterias. Esta sería la de las arteriolas si las colocáramos una al lado de la otra, capilares, vénulas y así respectivamente. Eso nos muestra que las vénulas tienen una superficie transversal vascular mucho mayor que la que tienen las arterias. Y eso en cierta forma nos está explicando o nos refleja esa capacidad de reserva que tienen las venas. Ellas
funcionan, además de transportar la sangre, digamos, no oxigenada de vuelta al corazón, también funcionan como reservorios de sangre extra. Entonces estamos viendo esto. Esta fórmula, ¿qué nos dice? Esta fórmula nos dice que debido a que todo, digamos, todo el volumen sanguíneo que se encuentra a nivel de todos estos segmentos, tiene que pasar en todos estos segmentos el mismo volumen sanguíneo en un minuto. Entonces, la velocidad de ese flujo sanguíneo va a ser inversamente proporcional a la superficie transversal vascular. ¿Qué quiere decir? Que si esta superficie transversal vascular es mayor, entonces la velocidad del flujo va a ser menor. Y si esa superficie transversal vascular es menor, entonces la velocidad del flujo sanguíneo va a ser mayor. Esto ya nos muestra lo que son las relaciones entre la presión, el flujo y la resistencia. Entonces, ¿qué es el flujo? El flujo es la cantidad de sangre que va a atravesar en un punto dado, es la cantidad de sangre que atraviesa un punto dado de la circulación en un periodo de tiempo determinado. Entonces, resulta que como debe pasar, yo les dije, tiene que pasar el mismo volumen sanguíneo que lo estamos llamando F mayúscula, a través de cada segmento de la circulación. Dijimos, esa velocidad es inversamente proporcional al área de superficie, al área de la superficie transversal, superficie transversal vascular, perdón, y directamente proporcional pues a ese flujo. Entonces, si nosotros hacemos la correlación entre la presión, el flujo y la resistencia, tenemos que el flujo sanguíneo que atraviesa por un vaso sanguíneo está determinado por dos factores supremamente importantes. Uno es la diferencia de presión que hay de la sangre entre los dos extremos del vaso, que es lo que también nosotros llamamos un gradiente de presión en el vaso, y que es el que finalmente va a empujar la sangre a través del vaso. Segundo, el otro componente son los obstáculos, por así decirlo, a ese flujo sanguíneo que se encuentran dentro de ese vaso. Eso es lo que se le conoce como resistencia vascular. Entonces, ¿cuáles son los dos componentes que van a permitir que el flujo sanguíneo o que la sangre, digámoslo de esa forma, vaya de un extremo del vaso al otro? El gradiente de presión y la resistencia que se encuentre dentro de ese vaso. En este caso le vamos a llamar resistencia vascular. Entonces, P sub 1 representa la presión que está al inicio del vaso. Es decir, aquí, P sub 1. P sub 2 es la presión en el otro extremo del vaso. Al final, es la consecuencia de la fricción que hay entre el flujo de sangre y el endotelio extravascular en el interior de ese vaso. Es decir, que el flujo a través de un vaso sanguíneo nosotros lo podemos calcular con la ley de Ohm. ¿Cuál es la ley de Ohm? Esta que está acá. Lo que pasa es que, acuérdense que la ley de Ohm, no sé si ustedes recuerdan, en 11 se da aplicada a circuitos eléctricos. La circulación se toma como un circuito que es cerrado. Entonces, por eso uno puede aplicar la ley de Ohm. Miren, el flujo sanguíneo es F, delta P es la diferencia de presión, es decir, P no, eso es un gradiente de presión, una diferencia de presión entre los dos extremos del vaso. Y R es la resistencia. ¿Qué nos dice esta fórmula? Nos dice que el flujo sanguíneo es directamente proporcional a la diferencia de presión, pero es directamente proporcional al gradiente o diferencia de presión e inversamente proporcional a la resistencia. Si aumenta la resistencia vascular periférica o la resistencia vascular, entonces disminuye el flujo sanguíneo. Y si aumenta la gradiente de presión o diferencia de presión, aumenta el flujo. Igual si disminuye, porque son directamente proporcionales. Fijémonos además, la diferencia de presión entre los dos extremos de este vaso es la que realmente actúa como un componente y no la presión absoluta, la que realmente está determinando la velocidad de ese flujo. Entonces, esta ley de Ohm es muy relevante para los estudiantes de medicina porque está expresando las relaciones que son más importantes a nivel de hemodinámica para que uno pueda realmente entender la hemodinámica de la circulación e incluso es aplicable a otros sistemas biológicos. Yo traje esto que está acá,
para integrar algunas cosas, para que, digamos, puedan ver en qué se aplican las cosas que uno aprende. Aquí estamos viendo la fisiopatología de la hipertensión. De por sí la fisiopatología de la hipertensión es muy compleja. La hipertensión puede ser primaria o puede ser secundaria. Secundaria a patologías. Llámese un diverso grupo de patologías desde el punto de vista de una enfermedad de Cushing. Distintas patologías. Y la primaria, es decir, la idiopática, o sin una de etiología conocida, es la más frecuente. Fíjense, la hipertensión primaria es la más frecuente, por encima de aquella hipertensión estaba diciendo que la primaria es más frecuente por encima de esa hipertensión que es asociada o que tiene una etiología conocida. Entonces, esa complejidad, ¿de qué se origina? De la necesidad del organismo para mantener una adecuada presión de perfusión a cada célula. Entonces, ese diagrama nos muestra esquemáticamente cuáles son los elementos de control de la hipertensión arterial. Acuérdense que dentro de los fundamentos más importantes de la hemodinámica está que el flujo sanguíneo en la mayoría de los tejidos está controlado según la necesidad del tejido. Es decir, si es un tejido que es activo, ellos necesitan un mayor aporte de nutrientes. Y si necesitan un mayor aporte de nutrientes, necesitan un flujo sanguíneo que sea mayor para poder, digamos, cubrir esas necesidades que exige ese tejido. Necesita cubrir las necesidades que exige ese tejido. Lo otro es que el gasto cardíaco es la suma de todos los flujos locales de los tejidos. Cuando el flujo sanguíneo va a un tejido, él inmediatamente tiene que volver al corazón. ¿Y el corazón cómo responde? Con un aumento del flujo aferente de sangre, bombeándolo inmediatamente hacia las arterias. Entonces, aquí por eso es que se dice que el corazón actúa como un autómata, porque responde a esas necesidades de los tejidos. Y otra cosa importante es que la regulación de la presión arterial es generalmente independiente del control del flujo sanguíneo local o del control del gasto cardíaco. Entonces, ¿en qué nos está resumiendo este diagrama? Que la presión arterial es una resultante del volumen sistólico y la resistencia vascular periférica. La fórmula de presión arterial es volumen minuto o volumen sistólico o volumen latido por la resistencia vascular periférica. Yo en la primera monitoría les mencionaba que los sistemas reguladores de la presión arterial actuaban en diferentes tiempos. Entonces, miren, el volumen minuto o el volumen sistólico se puede ver afectado por un aumento de la precarga, por un aumento de la contractilidad. Entonces, ese aumento de la precarga se puede ver a un exceso de sodio en la dieta, a una reducción nefronal que va a conducir a una retención renal de sodio, a una disminución de la tasa de filtración, que va a generar una sobrecarga salina o una venoconstricción en el caso del estrés por sobreactividad simpática. Todo conduce a un aumento que influye en el volumen latido o volumen sistólico. Y sobre esa resistencia periférica afecta la vasoconstricción funcional, la hipertrofia estructural, ya sea por estímulo hormonal, por sobreactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona o en correlación con la sobreactividad simpática. Entonces miren todos los factores que pueden desencadenar por aumento de uno de los dos factores o de ambos, o de los dos elementos que se utilizan o que influyen en la presión arterial. Esto que está acá nos habla de la insuficiencia venosa. La insuficiencia venosa es consecuencia generalmente de una afección de una o varias de las venas que se encuentran en las piernas. En condiciones normales, la circulación venosa de las piernas está constituida por el sistema venoso profundo, por lo que se conoce como las venas superficiales y lo que son las venas comunicantes. Entonces, el flujo o digamos la dirección del flujo va a ir desde el sistema superficial y las venas comunicantes. Es decir, va desde el sistema superficial, las venas comunicantes, hasta el sistema profundo. Entonces, ese retorno venoso tiene lugar porque va a haber un bajo flujo que va a estar impulsado por las arterias. Eso es lo que se conoce como el bisatergo. ¿Qué es el bisatergo? Es el remanente de la presión arterial que corresponde al impulso ventricular izquierdo. Es decir, es un determinante intrínseco, inminente de la presión venosa. Y de hecho, ese es el factor impulsor más importante. Y miren que también influyen lo que son las válvulas. Aquí lo ven.
válvulas que se encuentran. Es una característica importante que tienen las venas. Acuérdense que las arterias son más elásticas que las venas, pero las venas son más distendibles que las arterias. Y es por eso que ellas pueden actuar como reservorios de sangre. Pero las arterias son más elásticas. ¿Qué quiere decir eso? Una vez se estiran, ellas son capaces de volver a la forma original antes de estirarse. Digámoslo de esa forma. Entonces, nosotros también podemos, bueno, vamos a mostrarles esto, miren. Esto que está acá es bastante interesante. Este es un caso muy interesante. Este es el caso del varicocele. El varicocele es una dilatación y una tortuosidad anormal de las venas del plexo pampeniforme del cordón espermático a nivel del escroto, que es el plexo que es responsable del drenaje sanguíneo de 3 venas, que son la testicular, la cremastérica y la pudenda. ¿Qué pasa? Que la mayoría de los varicoceles ellos aparecen en el hemiescroto izquierdo. ¿Y por qué aparecen en el hemiescroto izquierdo? Porque ellos son... ¿Por qué? Porque eso se explica con esto, con la anatomía de la vena espermática. Miren que esta es la vena cava inferior. Entonces, aquí están los dos testículos, digamos, están acá abajo. Entonces, la vena espermática izquierda, ella drena directamente aquí, en la vena renal. La vena renal, aquí está el riñón. Entonces, miren, la vena renal viene acá, sale acá la vena testicular. En el caso de la mujer, pues ya dejará de ser testicular y pero es la izquierda. Entonces, miren cómo ella baja así, muy, muy vertical. Mientras que la arteria, la vena espermática o vena testicular, o la vena ovárica o vena testicular derecha, ella drena directamente en la vena cava inferior. Ella no necesita drenar en la vena renal para luego en la vena cava inferior, sino que lo hace directamente. Pero miren que el ángulo es mucho, digamos, más suave que el ángulo que tiene cuando drena en la vena renal. Este es muy vertical, forma un ángulo casi de 90 grados. Y si forma un ángulo casi de 90 grados, ¿eso qué hace? Que obliga a que el flujo venoso sea muy vertical en contra de la gravedad, porque la vena lo lleva al corazón, es decir, ella sube por aquí. Entonces, miren, necesita un flujo venoso en contra de la gravedad muy vertical, a diferencia del de la vena espermática derecha, que lo hace de forma más suave. Entonces, esa es la razón por la cual el varicocele es más frecuente en el hemiescroto izquierdo, por la anatomía de la vena renal. Entonces, generalmente la etiología en estas patologías se le atribuye esa a la insuficiencia valvular que tienen las venas. Yo le había dicho que tienen unas válvulas. Entonces, se dice que la etiología generalmente es por una insuficiencia de esas venas, de esas válvulas, de esas válvulas o válvulas de esas venas. Entonces, miren que esos fundamentos biofísicos no solo explican lo que sucede en condiciones fisiológicas, sino que también pueden llegar a explicar fenómenos que ocurren en condiciones o en fenómenos patológicos. En el caso de la insuficiencia venosa, otro factor muy importante que pasa en una paciente o en un paciente que tiene enfermedad, en una insuficiencia venosa que generalmente se presenta en las mujeres, son la presión negativa de la cavidad torácica. Acuérdense que cuando se hace la inspiración, te contrae la vena cava inferior y eso aumenta el retorno venoso. Y otro factor que contribuye al retorno venoso es la contracción muscular, que actúa como bomba e impulsa el flujo sanguíneo con ayuda de las válvulas que les mencioné ahorita, que son estas en condiciones normales. Pero el problema puede estar aquí, miren, cuando las válvulas se tornan insuficientes. Eso puede suceder por una trombosis venosa profunda, que consiste cuando hay una formación de un trombo en el sistema venoso profundo. Entonces eso hace que el flujo venoso tome la dirección del sistema venoso superficial. El flujo termina dilatando las venas, las válvulas se vuelven insuficientes y además esa trombosis, las venas pues pueden dilatarse. Y esa dilatación termina en un aumento de la presión hidrostática que conduce en que entonces se genere esta acumulación de sangre. Ustedes saben que el flujo sanguíneo puede ser laminar o puede ser turbulento. El flujo laminar es aquel donde el fluido se desplaza en láminas coaxiales o cilíndricas, en la que todas las partículas se van a mover sin excepción paralelamente al eje vascular. Es decir, lo hacen de forma ordenada. ¿Sí me escuchan? Que el internet me está fallando Sí. bastante. Sí, se escucha. Sí, se escucha.
Ok, entonces le estaba diciendo que el flujo sanguíneo puede ser laminar o puede ser turbulento. El flujo sanguíneo laminar es en donde el fluido se desplaza, como les dije, en las láminas coaxiales o láminas cilíndricas, en las que todas las partículas se van a mover sin excepción paralelamente al eje vascular. Es decir, ellas van a ir ordenadas. Miren, en la imagen B, va ordenado. Entonces, ese flujo también puede ser turbulento. Pero en el caso del flujo, cuando es turbulento, el flujo sanguíneo atraviesa el vaso en dirección transversal y también lo hace en forma longitudinal. Entonces forman estos espirales que están acá, que son las llamadas corrientes en torbellino. Entonces hay corrientes en torbellino. Cuando hay esas corrientes en torbellino, el flujo sanguíneo se encuentra una resistencia mucho mayor que la que se encuentra cuando el flujo es laminar. ¿Por qué? Porque se aumenta la fricción global o total de ese flujo en el vaso. Entonces existe lo que se conoce como el número de Reynolds, que es una medida para estimar la tendencia a que se produzcan turbulencias. Miren los factores que intervienen, los elementos que intervienen en el número de Reynolds, para yo, digamos, estimar a que se vaya o que se pueda producir la tendencia a que se produzca una turbulencia. B es la velocidad del flujo, medida en centímetros por segundo generalmente. D es el diámetro del vaso en centímetros. Esta P es la densidad. Y N es la viscosidad. Generalmente la viscosidad, la unidad es Poises. No sé si ustedes se acuerdan de biofísica. ¿Qué nos dice esta fórmula? Esta fórmula nos dice que el flujo turbulento es el que tiende a aumentar en proporción directa a la velocidad del flujo sanguíneo. Y que el flujo turbulento, cuando aumenta, entonces se debe a la viscosidad de la sangre, perdón, a la densidad de la sangre, a la velocidad del flujo sanguíneo y al diámetro. Es directamente proporcional a ello. Inversamente proporcional a la viscosidad de la sangre. Esta fórmula además nos sirve para entender que el número de Reynolds del flujo, del sistema vascular aumenta en condiciones normales en las grandes arterias, es decir, que casi siempre hay una turbulencia de flujo en la rama de esos vasos. Asimismo, en las porciones proximales de la aorta, en la arteria pulmonar, también aumenta durante la fase de eyección ventricular y eso lo que produce es una turbulencia digamos, en todas esas zonas proximales y que es ahí donde realmente existen muchas condiciones apropiadas para que haya turbulencias. O sea, cuando en la región proximal de la arteria pulmonar, en la región proximal de la aorta, es donde hay más probabilidad, donde hay más tendencia a que se formen turbulencias, ¿no? Porque es donde nace, por así decirlo, donde hay una gran presión y eso hace que sea mucho más turbulento. Como nosotros sabemos, la presión arterial mide la fuerza ejercida por la sangre contra una unidad de superficie de la pared del vaso y sabemos que la resistencia es el impedimento al flujo en un vaso. Otro concepto que es importante para entender la correlación que hay entre la biofísica y la fisiología en este pequeño apartado de la circulación es el de conductancia. Y es importante porque la conductancia de la sangre en un vaso sanguíneo es inversa a la resistencia. Sí, es lo contrario a la resistencia. Por eso es que la conductancia se dice que es 1 sobre resistencia, es lo inverso a la conductancia, es lo inverso a la resistencia. Entonces, ¿qué podemos afirmar con esto? Que pequeños cambios en el diámetro de un vaso sanguíneo van a provocar cambios significativos en la capacidad que tenga ese mismo vaso de conducir la sangre cuando el flujo sanguíneo es aerodinámico, es decir, cuando es laminar. Cuando es más, es decir, cuando hay resistencia, va a haber un impedimento al flujo sanguíneo. Mientras que la conductancia lo que va a permitir, por el contrario, es que el flujo sanguíneo vaya a una mayor velocidad y que pueda, digamos, no se encuentra ninguna resistencia. Es mucho más fácil, es más fácil que pase el flujo sanguíneo por ese vaso. La famosa ley de Poiseuille, yo no sé si está acá, sí, mírala acá. La famosa ley de Poiseuille, ella también es importante que se abarque en este apartado porque es aplicable a líquidos reales. Acuérdense que hay líquidos que son reales y hay líquidos que son ideales. Líquido ideal es el que no presente ninguna, digamos, resistencia al flujo sanguíneo, sino que pase y no haya ninguna resistencia.
La sangre no es un líquido ideal. La sangre es un líquido real. Entonces la ley de Poiseuille es aplicable a los líquidos reales. Es decir, a líquidos como la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre tiene viscosidad. La ley de Poiseuille lo que nos está diciendo es que el flujo sanguíneo es inversamente proporcional a la resistencia del flujo. Ahora, también podemos decir que existen otras fórmulas o leyes, no sé si ustedes se acuerdan, como el teorema de Bernoulli. Pero lo que resulta con el teorema de Bernoulli es que él es aplicable a líquidos ideales, los que les dije, que no tienen viscosidad, como el agua. Pero la sangre es 3 veces más viscosa que el agua, de manera que se usa en biofísica ese teorema de Bernoulli, pero más que todo como una forma conceptual. ¿Por qué? Porque se pueden aplicar a componentes de la circulación del ser humano, pero no es tan cercana a la realidad precisamente por la viscosidad que tiene la sangre. Si nos damos cuenta, en la ley de Poiseuille observamos que un factor importante es la viscosidad de la sangre. Cuanto mayor sea la viscosidad, menor va a ser el flujo en un vaso si todos los demás factores se mantienen constantes. Pero, ¿qué hace que la sangre sea viscosa? Lo que les mencioné la vez pasada. Principalmente la gran cantidad de eritrocitos o glóbulos rojos que se encuentran en la sangre. Entonces, el hematocrito, que sabemos que es la proporción de sangre compuesta por eritrocitos, cuando aumenta, incrementa a su vez mucho en realidad la viscosidad de la sangre. Yo les mencionaba que hay casos en donde el hematocrito puede aumentar hasta en un 60, en un 70%. Eso sucede en pacientes que tienen enfermedades como la policitemia, que tiene una producción excesiva, generalmente porque es un proceso tumoral o procesos neoplásicos. Hay una gran cantidad de eritrocitos, y si hay una gran cantidad de eritrocitos y está relacionado el hematocrito con la viscosidad, hace que la sangre sea más viscosa. Entonces, en esos pacientes puede ser incluso hasta 10 veces más viscosa la sangre que el agua. Entonces, obviamente, ese flujo a través de los vasos sanguíneos se va a retrasar bastante. Entonces, yo les decía que esa hiperviscosidad predispone a trombosis macrovasculares, que es lo que termina provocando accidentes cerebrovasculares, trombosis venosas profundas, como las que vimos ahorita en insuficiencia venosa, e incluso un infarto agudo al miocardio, entre otras. Vamos a hablar ahora de algo que es muy importante, que es la ley de Frank-Starling. El gasto cardíaco, como ustedes saben, representa el volumen de sangre que es bombeado por cada uno de los ventrículos durante un minuto. ¿Y cómo lo calculas? Gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Volumen sistólico, o también llamado volumen minuto, también llamado volumen latido. Entonces, ese volumen sistólico que hace parte de la fórmula de gasto cardíaco, él depende de estímulos simpáticos y parasimpáticos. Yo les decía que existe el sistema nervioso autónomo y que el sistema nervioso autónomo tiene una parte simpática que tiene una función determinada y una parte parasimpática, por así decirlo, porque que tiene una función completamente distinta a la que tiene el sistema nervioso simpático. Entonces, cuando actúa en el corazón el sistema nervioso simpático, eso va a hacer que se aumente la contracción cardíaca. Produce aumenta la contracción del corazón. Pero cuando el corazón recibe un estímulo parasimpático, entonces no va a aumentar la contracción del corazón, sino que va a relajarse, por así decirlo. Ejercen un efecto opuesto al corazón, no estimula la contracción, todo lo contrario. Entonces, acuérdense que el corazón tiene 4 propiedades fundamentales. El vasmotropismo, que hace referencia a la excitabilidad. El cronotropismo, que hace referencia al automatismo. Es decir, el corazón es capaz de generar su propio potencial de acción que va a originar la contracción. 3. El dromotropismo, que hace referencia a la conductibilidad. Él es capaz de conducir un impulso, un potencial de acción a sus células vecinas. Eso se llama conductibilidad o dromotropismo. Y la otra propiedad, por decir, no la más importante, pero la más conocida, la contractilidad. Eso es inotropismo, porque es capaz de contraerse y de generar tensión. Entonces, todos esos agentes que aumentan la frecuencia cardíaca,
se conocen como cronotrópicos positivos, y si disminuyen la frecuencia cardíaca, se llaman cronotrópicos negativos. Hay otros seres que estimulan la contracción cardíaca, la contractilidad. Entonces, si estimulan la contractilidad, son inotrópicos positivos. Y hay otros que hacen todo lo contrario, entonces se llaman inotrópicos negativos. Eso lo van a utilizar mucho cuando den farmacología. Fármacos inotrópicos positivos, fármacos inotrópicos negativos. Eso depende de la patología y la fisiopatología para poder saber qué medicamento es el más indicado para mi paciente. O qué medicamento al momento de yo dárselo a mi paciente le voy a generar un efecto contrario al que se supone que debería realizar. Porque si le estoy favoreciendo un efecto contrario, estoy perpetuando la enfermedad que tiene el paciente, porque es como si estuviera apoyando a la enfermedad y no apoyando a la solución de esa enfermedad. Entonces es importante tener en cuenta fundamentos básicos a la hora de administrar un medicamento. Y es por eso que es importante que aprendan fisiología correctamente. Entonces, la ley de Frank-Starling incluye dos conceptos que son fundamentales: precarga y poscarga. La precarga, ¿qué es la precarga? La precarga nosotros la podemos definir como ese grado de estiramiento que es alcanzado por la fibra cardíaca o por el miocito justo antes de que se contraiga. Entonces, entre más se llene el corazón durante la diástole o el volumen final de diástole, mayor va a ser la fuerza de contracción durante la sístole. ¿Sí? Miren que hay unos factores que intervienen en esa precarga: la duración o tiempo de llenado, la frecuencia cardíaca, el retorno venoso, la volemia, la distensibilidad ventricular. Ya la poscarga, entonces, es todo lo contrario. Bueno, no es todo lo contrario, ya es un concepto completamente diferente, porque ya la poscarga hace referencia a la resistencia contra la cual se expulsa la sangre por los ventrículos. Es decir, dicho en otras palabras, la fuerza que deben alcanzar los ventrículos para abrir la válvula aórtica y la válvula pulmonar, es decir, a nivel del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho respectivamente. Es la tensión de la pared ventricular durante la sístole. Es decir, nosotros podemos decir que en el ventrículo derecho sería la resistencia vascular pulmonar y en el izquierdo sería la resistencia vascular periférica. Hay personas, las personas cuando son hipertensas, ellos tienen niveles tensionales muy altos. Entonces, si ellos tienen niveles tensionantes muy altos, el volumen de cada sístole va a ser menor, porque no alcanza a salir toda la sangre al momento de la sístole. Entonces eso hace que quede un remanente de sangre a nivel ventricular y es lo que determina muchas veces una insuficiencia cardíaca retrógrada. Hay insuficiencias cardíacas que son anterógradas y hay otras que son retrógradas. Las retrógradas es cuando se devuelve la sangre porque se acumula. La anterógrada ya está relacionada más que todo con fenómenos de perfusión tisular. Entonces eso se manifiesta clínicamente de distintas formas. Entonces, ahora, ¿por qué, digamos, de qué depende el volumen sistólico? El volumen sistólico depende de la fuerza de contracción del miocardio y del retorno venoso. Eso es básico. Depende de la fuerza de contracción que tenga el músculo cardíaco y del retorno venoso. Entonces, como cada órgano controla su propio flujo sanguíneo y la suma de todos ellos regresa a la aurícula derecha, el corazón se tiene que adaptar a lo que llegue en cada momento para poder volver a bombear la sangre. Entonces, ¿qué dijeron Frank Starling? La ley de Frank Starling, que dice que en cuanto más se distiende el músculo cardíaco durante el llenado, mayor va a ser el volumen diastólico final, mayor va a ser la fuerza de contracción y mayor va a ser la sangre bombeada. Es decir, mayor va a ser el volumen sistólico. Aquí estamos viendo que el volumen con el que se llenan los ventrículos es directamente proporcional con la elongación o el acortamiento de la fibra miocárdica. Y eso se relaciona con la fuerza de contracción. Y que esa fuerza de contracción del músculo cardíaco depende también de la longitud o estiramiento del mismo. Es decir, llega la sangre al ventrículo. Cuando llega la sangre al ventrículo, entonces eso va a generar que se haya un grado de distensión a nivel del ventrículo. Entonces, cuando ya alcanza ese grado de distensión máximo, por así decirlo, o óptimo, aquí estamos viéndolo, óptimo, o esa elongación óptima de la fibra miocárdica,
luego entonces mayor va a ser la fuerza de contracción. Y si mayor es la fuerza de contracción del miocardio, mayor va a ser el volumen sistólico. Eso es lo que dice la ley de Frank Starling. Yo le había hablado de la ley de Starling, que son aplicadas al, digamos, al control de líquidos en el espacio transcelular, que le había hablado de fuerza hidrostática, fuerza coloidosmótica. Esto es diferente. Esta es la ley de Frank Starling, que es aplicada digamos, a la mecánica cardíaca. Esta es la curva de función ventricular. Entonces, la curva de función ventricular es una forma de expresar, por así decirlo, que el mecanismo de Frank Starling es importante para poder producir el volumen sistólico. ¿Cómo así? A medida que los ventrículos se llenan en respuesta pues, a las presiones auriculares mayores, el volumen ventricular y la fuerza de contracción del corazón va a aumentar. Aquí estamos viendo que entre más, miren, estamos viendo aquí lo que es la elongación óptima. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se supera el punto óptimo de interdigitación entre las fibras de miosina y actina, que son las que favorecen la contracción, para poder generar la fuerza, a pesar de aumentar el volumen telediastólico, no aumenta e incluso puede llegar a disminuir el volumen sistólico. Entonces, se lo voy a volver a repetir. A medida que los ventrículos se llenan, en respuesta a las presiones auriculares mayores, el volumen ventricular y la fuerza de contracción del corazón va a aumentar. Pero cuando se supera ese punto óptimo de interdigitación, para poder generar la fuerza, a pesar de aumentar el volumen telediastólico, no aumenta e incluso puede llegar a disminuir el volumen sistólico. Entonces, eso lo que nos quiere decir es que el corazón ajusta el retorno venoso al gasto cardíaco, dentro de lo que son ciertos límites. Por tanto, dentro de esa ley de Frank Starling, se determinan las dos posibles respuestas al volumen telediastólico. En la primera parte de la gráfica estamos viendo la curva, estamos viendo aquí, en la primera parte de la curva, un aumento del volumen sistólico. Y que ese ese aumento del volumen sistólico es paralelo al aumento de la precarga. Y ya la segunda parte nos muestra que el aumento de la precarga no aumenta el volumen sistólico, porque ya se alcanzó, digamos, esa elongación óptima. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para que al aumentar el volumen telediastólico, como estamos viendo acá, ¿para qué sirve que al aumentar el volumen telediastólico también aumente el volumen sistólico? Para que se pueda bombear todo el exceso de retorno venoso. ¿Sí? Para eso sirve que aumente el volumen telediastólico, para poder también aumentar el volumen sistólico, para que se pueda bombear todo ese exceso de retorno venoso. Entonces, en resumen, ¿qué nos dice? Nos dice que si aumenta la longitud del sarcómero, también aumenta la fuerza de contracción. Si aumenta el estiramiento de la pared ventricular, también aumenta el volumen sistólico. Y si fluye sangre adicional, se estiran las miofibrillas, se contraen más y se expulsa más sangre. Entonces miren todos los factores que intervienen en la ley de Frank Starling. La relación fuerza-frecuencia, las catecolaminas circulantes, los impulsos nerviosos simpáticos y parasimpáticos, una depresión intrínseca, pérdida de miocardio, depresores farmacológicos, hipoxia, hipercapnia, acidosis y otros medicamentos como los inotrópicos o agentes digitálicos que se utilizan en insuficiencia cardíaca. Bueno, ya creo que es mejor dejarlo hasta acá. Les tenía otra parte clínica, pero era más que todo para participación, porque el doctor Amariz quiere que anote a las personas que están participando, que hacen parte de las monitorías, porque al fin y al cabo esto es, digamos, un tiempo extra que ustedes están sacando. Entonces, digamos que al final del semestre sería importante, o sería bueno que esas personas que sí me demostraron interés, pues llegaran a ser de cierta forma reconocidas al final del semestre. Entonces, bueno, le pueden decir a sus compañeros que la próxima actividad que vamos a tener de las monitorías va a ser relacionada con el electrocardiograma, para hacer ejercicios de electrocardiograma que se van a hacer el otro viernes. A partir del otro viernes, o a menos que no hayan empezado los temas, cuando ya hayan dado el tema completamente, vamos a reunirnos para hacer ejercicios de electrocardiograma. Entonces, muchas gracias por estar y nos vemos la próxima vez.
Gracias. Bueno, muchas gracias.